All day, all day. Estimados participantes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar dentro del curso Relaciones Comunitarias el tema Pertenencia Cultural, alcances del concepto y su aplicación. Cultura es el primer concepto que a su vez abarca una serie de dimensiones y niveles importantes. La cultura es el modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el pensamiento y el comportamiento. Los tratadistas también han definido la cultura desde un punto de vista antropológico. Así tenemos a Malinowski, que sostiene que la cultura es un conjunto de respuestas institucionalizadas y por lo tanto socialmente heredadas a las necesidades primarias y derivadas del grupo. Talcott Parsons, de acuerdo con Malinowski, sostiene que el hombre para sobrevivir debe aprender el contenido de su cultura y ajustarse a sus normas y a sus reglas. La UNESCO también da una definición de cultura. Cultura son los modos que tenemos de vivir juntos. La cultura tiene que ver con alimentación, vivienda, atención médica, religión, educación, artes, maneras de relacionarse con el medio ambiente. Determinantes de la cultura. En primer lugar, la estabilidad, el tiempo y la intensidad, ¿no? Que son los primeros niveles para determinar lo que es una cultura. También la consistencia, el liderazgo y el aprendizaje. La identidad cultural como derecho. Primer concepto, heteronomía moral. Se refiere a todos aquellos comportamientos de los individuos que están determinados por una norma, regla o ley que no depende de sus facultades racionales. Estas reglas impiden la modificación desde la razón de la gramática de normas que determinan su actuación. La voluntad de los sujetos no es libre para intervenir en las reglas de comportamiento a las que obedecen, es decir, no está determinada por la razón misma del sujeto, sino por algo ajeno a ella. Identidad cultural. Cada cultura despliega una identidad, una forma propia de volverse hacia sí y contarse quién es y por qué hace lo que hace, una forma de definirse como idéntica que la diferencia de las demás, un resorte por el cual se representa a sí misma la necesidad de las normas que la convierten en una sociedad particular. Derecho a la identidad cultural. La identidad cultural es un derecho implícito de las comunidades desde una doble perspectiva. Primero, como reafirmación colectiva con la que se adquiere sentido de pertenencia y como reacción a las grandes concentraciones urbanas que se imponen sobre los modos de ser de las pequeñas localidades. El hombre conoce a otros y se reconoce frente a ellos, descubre coincidencias y conveniencias, participa de una acción común, colabora, aporta, asume el papel que le asignan. Segundo, como principio emancipador que hoy mismo en ciertos países pone en duda el destino del Estado como factor de unidad nacional. El hombre conoce su entorno, organiza su vida diaria y se vale de lo que le rodea, lo que está próximo, lo que es parte de sus vivencias, de su cotidianeidad. Todo ello es parte de sí mismo, de sus afectos, de sus valores, de sus tradiciones, de sus raíces. Sentido de pertenencia cultural. El sentido de pertenencia social depende de muchos factores y se promueve desde diversas instancias. El fortalecimiento de lo común puede concretarse en el uso y cuidado de espacios comunes como la ciudad y el medio ambiente. El acuerdo respecto de ciertos valores de convivencia, tales como la tolerancia ante la diversidad y la reciprocidad en el trato, una participación más amplia en instancias de deliberación y en la expresión pública de aspiraciones y visiones del mundo, el combate a la violencia doméstica, la humanización de los principales espacios de socialización, familia, vecindario, trabajo y escuela, y el acceso difundido a los productos culturales. ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, sensación y sentimiento de pertenencia hacia la familia, la escuela, la comunidad, al país. Sentimiento de competencia y utilidad para con los demás. Actitud y sensibilidad para valorar a otros semejantes a cómo se ha sido valorado por otros.
asimilación e incorporación de valores familiares y sociales fundamentales surgidos de su grupo primario de socialización, capacidad de adaptación a diversas situaciones e interacciones sociales, y disposición para compartir situaciones y eventos familiares que requieran integración y sensibilidad. Fundamentos políticos de la pertenencia. En primer lugar, conciencia cultural. Explica el sentido de diferencia de los individuos entre ellos mismos y hacia los extraños o ajenos a su comunidad. Dicho sentimiento de distinción social constituye la base de la conciencia cultural de los individuos y del proceso de formación de las identidades. Es de importancia primordial reconocer las diferencias culturales de regiones, comunidades e individuos que conforman la heterogeneidad cultural de cualquier nación. Sentimiento de alteridad cultural. Primero, la alteridad absoluta se presenta hacia la persona extranjera que pertenece al más allá de las fronteras de la comunidad, de donde puede provenir lo desconocido, así como acontecimientos violentos como la guerra, y pueden dar origen a nuevas fórmulas políticas, ocasionando una recomposición del espacio social. Segundo, la alteridad interna se refiere a la alteridad social implícita en todo sistema de relaciones con diferencias instituidas como el sexo, la filiación, la edad, los patrones de residencia, etc. Criterios diferenciales que componen la trama de lo social. Tercero, la alteridad íntima, que pertenece al interior de la persona de cada individuo, al vínculo entre interior y exterior, así como del vínculo entre identidad y relación del individuo con su entorno. Libertad positiva y libertad negativa. Los derechos de libertad negativa, por ejemplo el derecho a la integridad física, que garantizan la protección frente a las intervenciones del Estado y de la sociedad. Segundo, los derechos de libertad positiva, por ejemplo el derecho a la educación, que deben permitir y promover la libertad del individuo tanto a través de medidas tomadas por la sociedad y del Estado. La democracia liberal se define por los derechos de libertad otorgados a cada individuo de la sociedad. La pertenencia de los individuos a una determinada sociedad genera una responsabilidad social del Estado frente a los individuos para que se garanticen tanto las libertades positivas o sociales o asistenciales y también las libertades negativas o de seguridad y defensa. Indicadores de Lake para la inclusión, cohesión y pertenencia social. Indicadores de Lake. En la propuesta europea de estrategia por la inclusión social y como uno de los componentes importantes del método abierto de coordinación MAC, se elaboraron una serie de indicadores que son conocidos como indicadores de Lake. Se trata de los indicadores que deben servir para la evaluación de los planes nacionales de acción para la inclusión social. Primer indicador, ingreso. Tasa de renta básica, distribución de la renta, persistencia de la renta básica, brecha de renta, diferencia entre el ingreso mediano de los pobres y el umbral del 60% de la renta mediana. Indicador educación. Comprende las personas que abandonan prematuramente la enseñanza y no siguen ningún tipo de educación o formación. Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en las pruebas de lectura. O indicador salud. Esperanza de vida al nacer. Indicador empleo. Tasa de desempleos de larga duración, porcentaje de la población activa que ha estado desempleada 12 meses, niños de 0 a 17 años que viven en hogares en los que no trabaja ninguno de sus miembros, y brecha de los inmigrantes, de empleo de los inmigrantes.